Buenos días, mis amadas hermanas. Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de regresar a tu palabra, Señor, y profundizar sobre la forma como tú nos muestras en tu palabra eh, la belleza de la oración, la profundidad de la oración. Señor mío, ayúdanos a ser mujeres que oramos conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, y que lo que estamos aprendiendo, Señor, lo practiquemos. Te damos gracias y te rogamos, Señor, que eh, ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender todo lo que tú tienes para nosotros hoy en esta enseñanza. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a comenzar leyendo en otra versión los versículos que tenemos nosotras en estudio. Y ya hemos leído Reina Valera, nueva versión internacional. Ahora vamos a disfrutar de Dios habla hoy. Esta versión es bien común entre personas que se les dificulta la comprensión de la lectura. Por tanto, es una buena forma de que ampliemos nuestro conocimiento a través de una versión adicional. Oración y alabanza a Dios, se llama así en esta versión. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre de su gloria, riqueza, pido al Padre que de su gloria, riqueza, les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande de todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Y el versículo al que nos dedicaremos hoy es el versículo número 16 y lo voy a leer de la versión Reina Valera. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y en la página 52 hay un título que lo comenté la semana pasada, una oración por fortaleza. Pero vamos a comenzar en la página 53, en donde está específicamente lo que Pablo nos invita a hacer. Pablo también oraba por los efesios para que el Señor los fortaleciera como solo Él puede hacer. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu. Pablo no estaba pidiendo mera fortaleza física, estaba orando por el poder que viene del Espíritu Santo, bajo el nuevo pacto ganado por Cristo. El Espíritu Santo mora en cada creyente y está en nosotros. El Espíritu de verdad, de acuerdo con Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes, o sea, nosotras, sí lo conocemos porque mora con nosotros y estará en nosotras. Le cambié la palabra ustedes por nosotras. A diferencia del Antiguo Testamento, la presencia de Dios no está solo en el liderazgo ni de forma temporal, sino de modo permanente en todos los creyentes mediante su Espíritu. Eso nos lo puede confirmar 1 Corintios 6:19, que dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Recordándonos que Él siempre está ahí con nosotros, aun cuando nos vamos o cuando decimos lo que no debemos, criticamos lo que no
debíamos, sentimos envidia, orgullo. Bueno, nosotros sabemos de qué estamos hablando. Pero ahí está Jesús con nosotras. ¡Qué vergüenza! Ahora está en nosotros el mismo espíritu que estaba en Cristo, de acuerdo con Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gracias, Señor, por ese regalo tan precioso, es lo que dice la autora. Nuestras vidas sin el Espíritu Santo son como un equipo sin batería o desconectado de la corriente eléctrica, completamente inútiles. Al pedir que sean fortalecidas de esta forma, Pablo está orando para que ese poder que tiene el Espíritu Santo en nosotras se aplique en la vida de cada creyente, lo sostenga en el hombre interior. Eso no podemos perderlo de vista, porque lamentablemente vivimos en un mundo que busca el poder, por lo general, no con buenas intenciones. Por el contrario, el poder que Pablo anhelaba ver manifestado en la vida de los efesios y de nosotras no tenía que ver con la capacidad de alcanzar lugares prominentes ni obtener riquezas materiales, sino que Pablo estaba orando para que en la misma esencia de quienes eran en su ser, estos creyentes experimentaran el poder que solo Dios puede dar. Un poder que ahora habita en nuestros cuerpos débiles que se arrugan, envejecen y se enferman. Un poder que ahora reside en vasos de barro, de acuerdo con 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotras, que somos débiles. Una metáfora paulina que ilustra muy bien nuestra fragilidad. Pablo abunda en el tema del hombre interior, en contraste con el cuerpo débil que se desgasta como lo dice en su segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 4:16-18. Leámoslo de la versión Reina Valera. 2 Corintios 4, y los versículos del 16 al 18. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí nos dice que vamos a envejecer. Y nosotras no queremos. Por ejemplo, yo no quería que me salieran todas estas arrugas. Ya salieron. ¿Qué puedes hacer? Y debajo de toda esta pintura están todas mis canas. Estoy envejeciendo. Estamos envejeciendo. Ningún día para nosotras, día que pasa, es para volvernos más jóvenes, como algunos quisieran, sino que vamos envejeciendo. Pero Él nos advierte que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior, a nosotros los creyentes, se renueva de día a día. ¿A través de qué? De su palabra y de la obra de Cristo en nosotras. Por eso Pablo oraba así por los efesios, para que el Espíritu llenara de poder al hombre interior, porque es ahí donde se forma el carácter, donde ocurre la santificación, donde Cristo es moldeado en nosotras y vamos adquiriendo una sombra de lo que seremos en la eternidad. Y el comentario del que estaba hablando la semana pasada, entonces ahora hace un comentario sobre esta primera porción de pedir el poder del Espíritu Santo y dice, aquel el pedido era que los cristianos pudieran
Los cristianos pudieran ser fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser por su espíritu. La naturaleza espiritual del cristiano necesita oración. Esto es lo más importante. La naturaleza espiritual del cristiano necesita oración, así como su parte física la necesita. Con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, la parte espiritual es descuidada, mientras que toda nuestra atención se dedica a la parte física. El apóstol Pablo estaba orando por el interior de la persona, porque él se daba cuenta que la parte exterior de la persona va a desaparecer. Y para vivir la vida cristiana se necesita poder, así como para crecer en la gracia y desarrollarse hacia la plena madurez, la cual es la obra del Espíritu Santo. Nos inclinamos a orar mucho más por la parte externa física. Y es bueno orar por el aspecto y las necesidades físicas de las personas. Pablo lo hizo y oró por sí mismo. Él mismo nos contó que oró 3 veces para que removiese un mal físico que era como un aguijón en su cuerpo. Es hermoso saber que Dios nos oye y que responde la oración, pero tenemos que recordar que la naturaleza espiritual del cristiano necesita oración, así como la parte física la requiere. Solo el Espíritu Santo puede proveer poder, vida y crecimiento para que el creyente alcance la madurez plena. Sé que he sido repetitiva y en ocasiones algunas personas de pronto se sentirán ofendidas, pero es que es increíble que el 80% de nuestras oraciones son relacionadas con la parte física de nuestro cuerpo. Diría que el 20% de otro estilo, pero de la parte espiritual, la parte interior de nosotras, es casi mínima. No es generalizado escuchar oraciones en donde estemos hablando, así como Pablo, en qué es lo que está pidiendo respecto del hombre interior, de nuestra naturaleza interior, de nuestro cuerpo interior, en donde mora el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante esta forma en que nos está enseñando Pablo a cómo orar, a que nosotras quitemos de lado aquellas cosas que no son las más importantes, porque son temporales. Las más importantes son las espirituales, las que nos garantizan que vamos a tener un puestico allá arriba en el cielo con Cristo. Mientras estemos viviendo acá, sí, como dice este comentario, podemos orar por nuestra parte física, pero debemos concentrarnos en nuestra parte espiritual, porque esa la necesitamos a cada instante. Si estuviéramos tan bien en la oración para nuestra parte interior, estoy segura que tendríamos más ganancias, más crecimiento, más poder para vencer el pecado, la tentación, esos malos hábitos que hemos creado en nuestras vidas desde pequeñas y vencer más esa parte que hay en nuestra naturaleza pecaminosa si nos dedicáramos a orar por nuestra parte interior. Por tanto, dice aquí, por eso oraba, nuevamente en la página 54 del libro dice, por eso oraba así por los efesios, como lo decíamos en 2 Corintios 4, 16 al 18, para que el Espíritu llenara de poder al hombre interior, porque es ahí donde se forma el carácter, donde ocurre la santificación, donde Cristo es moldeado en nosotros y vamos adquiriendo una sombra de lo que seremos en la eternidad. Pablo no oraba para que el Espíritu Santo hiciera a los efesios súper saludables, libres de enfermedad, inmunes a la vejez, ni para que fueran grandes o ricos.
Pablo oraba para que el Espíritu les diera el poder que necesitaban para vivir esta nueva vida a la que ahora estaban llamados, para que pusieran su mirada en las cosas que no se ven. Ser fortalecidos en el interior por el Espíritu es el tipo de fuerza sobrenatural que necesitamos en tiempos de prueba, sufrimiento, dolor o persecución. Pero no imaginemos que solo lo necesitamos en tiempos de oscuridad. También es necesario en tiempos de prosperidad para no quedar engañados por el espejismo de la comodidad, el brillo de lo temporal y la abundancia. Lo necesitamos en el día a día para perseverar, para seguir adelante con las tareas rutinarias, en la interacción con otros y para servir a nuestro Dios. Este versículo tan corto, que uno lo pasa por encima, Efesios 3, 17. Pasamos por encima de, 16. Pasamos por encima de él, lo hemos leído montones de veces, hemos escuchado predicaciones sobre todos estos versículos, inclusive algunas de pronto se saben estos versículos de memoria, desde el versículo 14 hasta el 21. Pueden haber muchas personas que sepan eso, pero nuevamente voy a lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá, que nosotras debemos estar rendidas, dobladas de rodillas en adoración al Señor, rogándole porque nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Desafortunadamente las predicaciones, los estudios bíblicos y muchas cosas más no tienen en cuenta en profundidad la doctrina del Espíritu Santo y todo lo que Él significa dentro de nosotras. No sé si ustedes recuerdan, las que llevan bastante tiempo en el estudio de mujeres, que nosotros hicimos un estudio sobre el fruto del Espíritu Santo. Pues eso es una partecita de cómo ser llenos y cuál es el fruto. Pero hay toda una doctrina y en algún momento estuve mirando para que recapacitáramos sobre todo eso. Esto es un libro que llevé primero para Estados Unidos hace 20 años y que ahora lo traje para acá. Y dentro de esto están las doctrinas, ¿sí? Las doctrinas. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo, les voy a decir cuántas páginas incluye eso, para que tengamos un poquito de susto de que no sabemos casi nada del Espíritu Santo. Mire, aquí dice, por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo. Durante uno de sus viajes misioneros, el apóstol Pablo le preguntó a un grupo de miembros de la iglesia de Éfeso, si en realidad eran discípulos de Juan el Bautista, acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Su respuesta debe haber escandalizado un poco a Pablo, porque contestaron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Si Pablo se sorprendió, seguramente el Padre y el Hijo se entristecieron al ver un ejemplo más de la ignorancia casi universal acerca del ministerio de la bendita tercera persona de la Trinidad. Esta declaración por los discípulos efesios ilustra tal vez más que cualquier otro ejemplo en la Biblia el tratamiento triste y vergonzoso que frecuentemente se le da. Su existencia misma ha sido ignorada y su ministerio malentendido. Que la oración del compositor de este libro que estoy leyendo sea nuestra oración el abordar nuestro estudio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, con luz divina, este corazón mío ilumina, de la noche destierra sus sombras y mi oscuridad en día transforma. Ese Espíritu Santo que cuando se fue Cristo y les dijo: yo no los voy a dejar solos, y nos puso el Espíritu Santo dentro de nosotros, es importantísimo. Sin Él no podemos hacer nada. Entonces aquí habla de la personalidad del Espíritu Santo. Tiene mente, escudriña la mente, tiene una voluntad, ama, se contrista, ora. Y ya les digo cuántas páginas en un momentico. La deidad del Espíritu Santo, porque son tres personas distintas y un solo Dios.
Es omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno. Es llamado Dios, se iguala al Padre y al Hijo. ¿Cómo intervino en la tentación de Jesús? Los nombres y títulos del Espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de gloria, el Espíritu de vida, el Espíritu de sabiduría y revelación, el Consolador, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de santidad, el Espíritu de fe. Los emblemas del Espíritu Santo, la paloma, el agua, el aceite, el sello, fuego, en fin. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo en este pequeño libro que ya se los voy a mostrar para que vean que no es tan pequeño. 74, 10, 24, 13 páginas, no, 17 páginas. Miren este librote, se llama Auxiliar Bíblico Portavoz. Y miren la letrica. Y todo esto es sobre la doctrina del Espíritu Santo. Por tanto, otra tarea, más tareas. Pero ¿cuáles son esas tareas? Esas tareas no son tareas de estudiante ni tareas de colegio. No, esta es la tarea para mi vida, de aquí a que me muera. Conocer más del Espíritu Santo, porque no es que yo sepa todo lo del Espíritu Santo. No. Tengo que estudiar profundamente porque son muchas cosas sobre él. Y así todas las diferentes doctrinas. Todo mundo dice que para qué las doctrinas, pues ahí nos dan el entendimiento de para qué sirve todo lo que leemos en la Biblia. Entonces, por ejemplo, creo que son 12 doctrinas las más importantes. No me acuerdo exactamente. Estoy tratando de buscar porque me toca hacer también trampa para poder mirar cuáles son. Y este es el método teológico de aprender la Biblia. La doctrina de la Trinidad, puedan así nombrarlas por encima. La doctrina de la Trinidad, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del infierno, la doctrina de la iglesia, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de Satanás, la doctrina de los ángeles, la doctrina de la Biblia, la doctrina de la profecía. Así quedamos, en que no, cuando nos vamos a evaluar, en realidad nosotras no sabemos ni esto de todo lo que la profundidad que tiene el conocimiento de únicamente el Nuevo Testamento. Si hablamos solamente del Nuevo Testamento, las profundidades son grandísimas. Pronto un tema interesante para que les comente nuestra hermana Marlene, que están estudiando allá en el seminario y que no están estudiando en un seminario, están estudiando en una forma bien reducida de lo que es un seminario para español. Son simplemente cursos muy cortos. Entonces, si esto es ellos que están profundizando un poco sobre las escrituras, ¿cómo seremos nosotras? Por tanto, y como les decía, ustedes no necesitan hacer todo esto del auxiliar bíblico portavoz o el manual bíblico de fulanito, no. Es que con que solamente se lean esos versículos en cuatro versiones, lentamente, los analicen, le pidan al Espíritu Santo que les revele la verdad y que les vaya dando esa confianza en orar, como nos lo está mostrando el apóstol Pablo, para gloria de Dios,
y para la iglesia, porque cada uno de nosotros los que estamos en la iglesia, todos necesitamos que oremos unos por otros por nuestra vida interior, más que por nuestra vida física, porque esta se va desgastando y se va a ir a las cenizas o a la tierra. Me refiero a las cenizas de que sea cremado o que quiera ser enterrado en la tierra. Eso se va a acabar. Pero lo que queda dentro de nosotras, en donde mora el Espíritu Santo y que estamos unidas con Cristo, eso es lo que va a disfrutar la eternidad en el cielo. Y no sabemos si es hoy, dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 30 años, las más jóvenes. Entonces preparémonos para orar unas por otras por nuestra vida interior. Las quiero mucho, confiando en Dios, nos vemos el miércoles. Chao.